Con el caso del ministro del Interior, el Partido Popular termina la campaña como vivió la legislatura, en medio de la podredumbre y sin que nadie dimita. Oír al ministro del Interior rebuscando, husmeando, ozando en el estercolero para ver si encuentra basura con la que perjudicar a sus enemigos políticos es algo absolutamente repugnante y además estremece, porque es legítimo imaginar que no sería la primera o única vez. Es legítimo imaginar que en muchas otras ocasiones el ministro del Interior ha podido andar apatrullando por ahí, por los recovecos de la vida del país, tratando de localizar no enemigos de la paz colectiva, sino enemigos de su propio partido. La revelación del diario público es concluyente y en cualquier país normal, en cualquier país civilizado, hubiera significado la dimisión automática del ministro como primera providencia. Pero ya sabemos cómo es este ministro, sabemos cómo es este gobierno, sabemos cómo se las gasta Mariano Rajoy, que acostumbra a invocar el sentido común, que tiene bastante prestigio, para hacer sencillamente lo que le da la gana y lo que le conviene, saltándose a la torera los códigos de la decencia y de la democracia. En este caso no habría ni un solo motivo para mantenerle, pero desde luego cuenta el presidente del gobierno con que va a tener el apoyo, el acompañamiento, la incondicionalidad, la NAR de los suyos. Saben ustedes que además el ministro es el candidato por Barcelona en las elecciones del domingo. Si hubiera lógica y decencia, ese candidato no se llevaría el próximo domingo ni un solo voto. Por el momento Rajoy y su impotable ministro ganan tiempo diciendo que hay que investigar la filtración de esas conversaciones en el interior del despacho del ministro, que tampoco es moco de pavo, pero que por otra parte tampoco mejora nada la situación. Que el ministro del Interior no haya sido capaz ni siquiera de defender, de proteger su propio despacho, es ya el colmo, es de Pepe Gotera y Otilio, es un agravante más, además de corrupto, inútil.